sé cuántos de ustedes le han hecho una pregunta, y yo he escuchado muchas veces esta pregunta que los que no han creído en el Señor Jesucristo siempre hacen, los que se hacen llamar ateos también hacen, y los que están en determinadas sectas también hacen. La pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez a ustedes? Sí, ¿verdad? Gracias, San. Hoy en parte vamos a responder esa pregunta. Entonces, sería bueno prestar atención para tener entonces la respuesta allí a flor de labio. Entonces, cuando dice aquí Santiago, cuando alguno es tentado, realmente nos está diciendo que todos tenemos tentación. Unos por una parte, otros por otra, unos con mayor intensidad que otros, pero todos tenemos tentación. Y como dije, ¿qué pasa con algunas personas, sobre todo los que no asisten a ninguna iglesia? Dicen que Dios es que le mandó eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Verdad? La tentación. Y le echan la culpa a Dios. Y eso no es nuevo. No es desde ahorita. Desde el huerto del Edén tenemos siempre el ser humano busca justificarse. Cuando Adán y Eva desobedecieron y Dios los llama, los jala botón, ¿qué fue lo que dijo el hombre? La mujer que me diste. O sea, tú eres el culpable porque tú me diste la mujer. Si no me hubieses dado esa mujer, yo no hubiese pecado. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. Y así continúa hasta hoy en día. Nosotros nunca somos culpables. O es Dios el culpable, o es otra persona, o son las circunstancias. Pero nosotros nunca somos culpables. Y hoy vamos a ver que no es así. Entonces, cuando nosotros ya estudiamos el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación. Esa justamente se refiere a la parte maliciosa de las tentaciones y no de las pruebas. Entonces, por eso decimos que Dios está exento o libre de tentación. ¿Y por qué decimos esto? Porque Dios es santo, ¿verdad? Y es justo. De hecho, no solamente santo, sino que los mismos ángeles dicen que es santo, santo, santo. O sea, en la cosmovisión hebrea, ellos utilizaban la repetición para asegurar algo que es como que la perfección. El Señor Jesucristo decía, de cierto os digo, es que era algo que realmente era cierto. Y cuando decimos que Dios es 3 veces santo, no es que el Padre es santo, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, sino que es la máxima santidad. Por eso Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Donde está el pecado, Dios no está. Cuando Dios le dio a Moisés las leyes, ¿verdad? En el libro de Levítico, vemos allí en el capítulo 11, en los versos 44 y 45, que Dios le dice al pueblo de Israel, seréis santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Luego en el capítulo 19, en el verso 2, repite lo mismo. Y Pedro, en el Nuevo Testamento, también toma estas palabras y las dice. Dice, por lo tanto, dice, voy a leerlo acá en la Reina Valera, en el capítulo 1, voy a leer desde el 15 y el 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, realmente Dios no puede ser tentado. Aunque cuando vemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Vemos allí en Mateo 4, vemos el subtítulo que dice la tentación de Jesús. Por lo menos la Reina Valera la tiene. Creo que la PDT es la prueba de Jesús. Y bueno, podemos decir, entonces, ¿cómo es eso? Simplemente Jesús en ese momento era 100% hombre. Entonces, fue tentado. El escritor de Hebreo también dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, siendo hombre fue tentado y vivió lo mismo que vivimos tú y yo día a día, las tentaciones. Pero además de eso, Dios es justo. Entonces, una persona justa realmente no puede pecar. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 7, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, toda la justicia viene de Dios. 7 versículos más adelante, en el 14, dice, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Entonces vemos allí por qué Santiago dice que Dios está exento de ser tentado y que Él no tienta a nadie. Pero hemos llegado al punto de cómo lo llamaríamos, del colmo de la desfachatez, de echarle la culpa de nuestros pecados a Dios. Y Dios sí cargó en la cruz nuestros pecados, pero no es culpable de que sigamos pecando. Entonces, después que Santiago dice eso, o sea, no le echen la culpa a Dios. Nos dice otra cosa en los siguientes 2 versículos. Es interesante que no dice de dónde vienen las tentaciones. Si leemos el pasaje y lo leo, ahí no dice de dónde vienen las tentaciones. Pero la Biblia sí nos habla de eso. Dice el 14, sino que cada uno es tentado. Vean que otra vez dice cada uno, que está diciendo todos son tentados. Dicen que es tentado. Aquí está la forma gramatical como está expresada, la voz es pasiva. O sea, no que la hace uno la propia tentación, sino que la tentación viene de otro lugar. Cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces podemos preguntarnos, pero ¿y de dónde viene la tentación? Vamos otra vez a Génesis 3, ¿verdad? Cuando la serpiente usada por Satanás, ¿qué hizo? Tentó a Eva para que pecara. En Mateo 4, en el verso 3, si mal no recuerdo, dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el tentador. Y tenemos una pista de dónde vienen las tentaciones. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, creo, déjenme estar seguro acá. No, Colosenses. Perdón, estoy buscando, era Colosenses. Bueno, el punto es que Pablo estaba
muy afectado por lo que pudiera ocurrirle a la iglesia o a los hermanos en Tesalónica. Entonces desde Atenas envía a Timoteo para ver cómo iban las cosas allí. Y cuando Timoteo llega y le entrega el informe, le dice, bueno, envié a Timoteo para ver cómo iba su fe. No sea que ustedes, siendo tentados, entonces iban a negar la fe. En Apocalipsis también vemos que Satanás es conocido como el tentador. De hecho, el apóstol Pedro en su primera epístola, en el verso 5, en el capítulo 5, en el verso 8, ¿qué dice? Velad, porque porque nuestro enemigo el diablo anda ¿qué? Alrededor buscando a quien devorar. Entonces es eso. Satanás siempre está. Y es conocido como el padre de mentira. Entonces, Satanás siempre está allí tentándonos. Pero no solamente Satanás. El mundo, como lo conoce, no la creación, sino cuando hablamos de mundo, hablamos de las cosas, el mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, que también es Satanás. Eso nos trae tentación también, como lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, en el verso 16, que dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso también nos causa tentación. Pero una tentación no nos puede hacer nada, ¿o sí? ¿Tienen las tentaciones dominio sobre nosotros? No deberían. Pirri acaba de decir en la cena que nosotros somos limpiados y ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Pero sin embargo, sucede. Y aquí está una palabrita que utilizamos a veces mucho sin saber qué es lo que significa. Otra palabra griega y que por lo menos en la Reina Valera la escriben o la traducen como concupiscencia. Y hay veces pensamos que la concupiscencia, ¿qué es? La naturaleza caída, una vida no redimida o la carne, que tiene que ver con eso. Pero esta palabra, así como la tentación, también tiene dos acepciones. Entonces, por un lado, puede ser mala y por otro lado puede ser buena. Entonces, la palabra realmente significa el significado, que es lo que nos interesa a nosotros y no la palabra en sí, aunque es epitumía es la palabra, pero lo que nos interesa realmente es el significado de esta palabra. Y esa palabra significa un deseo intenso, un anhelo, algo que te domina. Y donde tú tienes tu deseo, ¿verdad? Allí se va la voluntad. Y donde está la voluntad, está la acción. Entonces, en Filipenses 1, Pablo dice, hablando del significado positivo de esta palabra, de estos deseos, dice, después que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después está hablando, obviamente Pablo estaba preso, no sabía si iba a salir, aunque sí tenía fe que sí iba a salirse o si lo iban a sacrificar. Y dice, porque estoy en estrecho por ambas cosas, o sea, si iba a salir o si iba a morir. Teniendo deseo, ahí esa palabra es concupiscencia también. Teniendo deseo de estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero prefiero estar en la carne por causa de ¿qué? De vosotros, o sea, de la obra. Entonces, ese es un deseo que realmente, o una concupiscencia que es positiva, ese deseo. Lo malo, no es malo tener deseo. De hecho, en la bienaventuranza, la cuarta bienaventuranza,
El Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no hay nada más intenso, no hay mayor deseo que uno saciar su hambre cuando tiene hambre o saciar su sed cuando uno tiene sed. Creo que son las dos necesidades básicas más intensas del ser humano. Entonces, fíjense, yo no sé cuántos aquí habremos pasado hambre a tal intensidad que incluso podemos cometer un pecado, podemos robar, podemos hacer cualquier cosa o la sed. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es la intensidad del deseo. Que el deseo nos mueve a la acción. Muchas veces sin nosotros tener la acción premeditada, pero el mismo deseo mueve nuestra voluntad a hacer lo malo. Y ya vimos que realmente cuando estamos pasando por prueba nosotros debemos esperar, pedirle a Dios sabiduría para salir de eso. Igual con las tentaciones. Vamos a tener tentaciones, pero debemos estar allí firmes. Y más o menos cuáles son esos malos deseos, esas concupiscencias, eso. En el libro antes del diluvio, era en el capítulo 5 del libro de Génesis, dice Moisés, que Dios vio el corazón del hombre que de principio a fin era ¿qué? La maldad. O sea, está en el corazón del hombre este mal deseo. En el capítulo 19, hablando de Sodoma y Gomorra también, ¿qué veían? El clamor llegó hasta el cielo por los pecados de las personas. Y sabemos lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Esos malos deseos. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 15, 19, cuando los fariseos les dicen, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Y Él le dice que no, lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y dice en ese versículo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. De allí sale todo lo malo. El apóstol, me gusta una lista que tiene el apóstol Pablo en Romanos 1, cuando está hablando de que no le dieron la gloria a Dios sino a las criaturas. Dice en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, y aquí está otra vez, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí habla de hombre con hombre, de las relaciones hombre con hombre, mujeres con mujeres, que es contra naturaleza. En el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es en contra naturaleza. Y dice del 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene la parte, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Una lista muy, muy larga, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos esos vicios en nuestros corazones hoy en día? Y nos dejamos arrastrar por ellas. Entonces, eso es parte de la concupiscencia. Pero el mismo Pablo, ¿verdad?, nos da otra lista, y esa la tenemos como que muy clarita en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vuelve otra vez, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Realmente tenemos nuestra mente, porque todo comienza en la mente y en el corazón, llena de todas esas cosas. Pedro también utiliza la palabrita concupiscencia, y les dije que sí, que tenía mucha concordancia con Santiago. En la segunda epístola de Pedro, en el verso 1, en el capítulo 1, verso 4b, dice, primero habla de que nosotros podemos, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad por el poder de Dios, y que vamos a heredar la naturaleza divina, contrario a la naturaleza corrupta que tenemos cuando no hemos sido redimidos. Y dice, entonces habla de las promesas y eso, pero dice en la parte B, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, todo lo que hay en el mundo, esas cosas malas, es a causa de los malos deseos que hay en cada uno de nosotros. Y lamentablemente, muchas veces, eso es lo que nos domina. Por eso el apóstol Pablo confronta lo que son las obras del espíritu, de la carne, contra el fruto del espíritu. Y en Romanos 8 habla también de los que son guiados por el Espíritu Santo. Es más, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 26:41 les dice a los apóstoles, y obviamente a nosotros hoy en día, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne, o sea, la concupiscencia, entonces nuestros deseos son débiles y muchas veces cedemos a la tentación. Entonces ahí tenemos un punto importante a tener en cuenta, que es que la oración, las tentaciones pueden ser frenadas o soportadas a través de la oración. Pablo, en 1 Corintios 10:13, dice que no hemos resistido todavía hasta la sangre, sino que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos da también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Pero es que nosotros nos vamos derechito y no soportamos. Entonces, retrocediendo un poco, lo primero que nos dice Santiago es que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. O sea, está libre de tentación. Ya dejemos de echarle la culpa a Dios. Nos dice que quien nos tienta, Satanás, el mundo.
¿Perdón? Conseguir pasaje. Primera de Tesalonicenses 3:5. ¿Le lo puedes leer, por favor? Sí, sabía que estaba por el 3, pero se me había olvidado. También yo, cuando yo no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por el temor de que el tentador os hubiese tentado y que vuestro trabajo resultara en vano. Gracias. Entonces, vean allí, el tentador, ahí está. Y va a estar ahí porque anda como león rugiente viendo a quién se devora. Pero nosotros siempre somos como que carne de cañón. En palabra del apóstol Pablo dice que llevamos la muerte de Cristo constantemente en nuestras vidas, pero podemos resistir. Entonces ya tenemos allí otra cosa. Y bueno, volviendo ahora a esto, entonces vean que esto es en el primer capítulo de Pedro. Pedro sigue hablando de la concupiscencia en el capítulo 2 de su segunda epístola, dice el verso 18. Pues hablando de los falsos maestros, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de las carnes y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Otra vez tenemos allí la misma palabrita, los deseos. Y en el capítulo 3, esta epístola tiene solamente 3 capítulos, dice en el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y hoy en día vemos muchos que se dicen que son ciudadanos del reino, se dicen que son cristianos, pero se dejan llevar es por su deseo. Y enseñan cosas que realmente no es lo que dice la palabra de Dios. Y en el verso 15 dice allí entonces Santiago como que nos describe cuál es ese proceso que hay cuando somos tentados y cuando entonces a causa de nuestra concupiscencia o nuestros deseos pecamos. Dice, entonces la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia entonces? Los deseos, ¿verdad? Y aquí en este contexto son los malos deseos, no estamos hablando de los buenos deseos. Después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces los deseos, ¿verdad? Los malos deseos son los que conciben. Aquí Santiago utiliza una ilustración natural, describe el nacimiento. Dice que la concupiscencia o los malos deseos son los que conciben. En el plano natural, la mujer concibe y el hombre engendra. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero ahí vemos eso. O sea, tiene que haber un elemento externo que fructifique allí y entonces nuestros malos deseos los tenemos. Todos tenemos esos malos deseos, pero si dejamos que las cosas externas nos tienten, nos atrae, nos seduce, entonces allí va a concebir entonces lo malo. Y fue lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Cuáles fueron las palabras de Eva después que la serpiente la tentó? Dijo que vio el árbol, ¿verdad? Y vio el fruto y dijo que era los deseos de la carne. Bueno para comer, ahí están los deseos de carne. Y agradable a los ojos, los deseos de los ojos. ¿Y bueno para qué? Para alcanzar sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida. Y Satanás desde el huerto del Edén hasta hoy día, 8 de febrero del 2026, sigue actuando igualito. ¿Por qué? Porque le funciona. Y nosotros sabemos cómo, dice Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo actúa Satanás. Pero entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué nos dejamos seducir por las tentaciones?
qué problema con nosotros, ¿no? Gracias a Dios por su paciencia, porque realmente, somos terribles. Entonces, después, ya cuando la mujer concibe, ¿verdad? Se paga un proceso de formación del feto, el niño se forma y cuando ya está todo formado, da a luz. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago, el proceso del pecado. Siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Entonces, al parecer necesitamos un anticonceptivo para que no dé a luz, ¿verdad? Sí, estamos. Pero el Señor nos dejó la solución. Sí, Él nos liberó del poder de Satanás, de la carne, del pecado, de los malos deseos, pero no los aplicamos. Dijimos que a través de la oración podemos resistir. Pero el Señor nos dejó ejemplo, porque cuando fue tentado, ¿qué hizo? ¿Con qué lo confrontó? Con la palabra. Ahí tenemos dos cosas. Y yo añadiría la paciencia, según el contexto también. Orar, resistir, ¿verdad? Sí podemos resistir la tentación. Y por eso es que Santiago empieza con bienaventurado o muy bendecido el que soporta la tentación. Quiere decir que sí se puede, ¿o no? Entonces sí podemos. Está en nosotros la decisión final. Si vamos a ceder o no vamos a ceder. Viendo que hay jovencitas aquí, ¿qué pasa cuando el novio le dice a la novia, ay, pero es que yo quiero que me des una prueba de amor? Ahí viene la tentación, ¿verdad? Y ella decide. Y allí vienen los problemas entonces. Pero yo le voy a dar un dato. Cuando le pidan una prueba de amor, usted va y le busca la Biblia y le dice, lee Juan 3:16. Esa es la mayor prueba de amor. ¿Quiere una prueba de amor? Aquí está la prueba de amor. ¿Qué pasa cuando el esposo sale y ve a una chica que le llama la atención? ¿Cómo es lo que tú siempre cuentas, Jorge? De que allá viene el pecado, ya lleva el pecado. Nos dejamos seducir. Primero somos atraídos. Y después seducidos. ¿Y después qué pasa? Cuando da a luz. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo. Tenemos malos deseos en nuestros corazones, pero podemos dominarlo. Salomón, ¿qué nos dice en sus libros de Proverbios? Que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta, pero el necio lo recibe completico y ahí se estrella con esa pared. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice? En Efesios nos dice que debemos ¿qué? Colocarnos toda la armadura de Dios para poder estar firmes. El mismo Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Refiriéndose a Satanás. Es una lucha, pero no nos mandan a luchar. La Biblia nos manda a resistir, a estar firme. ¿Y qué dice Santiago en otros capítulos más adelante? Acercaos a Dios, someteos a Él. Resistid a Satanás y Él huirá
de vosotros. ¿Podemos resistir la tentación? Sí. No sé cuántos se acuerdan de Jonathan acá, el chico que fue a la fundación. Jonathan tenía 4 meses sobrio, sin consumir droga, estaba internado allá. Se portó bien, de hecho cuando fuimos en nombre de la iglesia a llevar a un mercado, oye, vieron la foto completamente cambiado. Le dejaron salir con otro tocayo llamado Jonathan a trabajar. El otro Jonathan le dijo, vamos a tomarnos una cerveza, y después otra, y después otra. ¿Qué hizo Jonathan? Vendió el celular para comprar droga. ¿Qué pasa con Jonathan ahorita? No sé si lo volvieron a recibir en la fundación. Andaba en la calle. ¿Quién fue el culpable? ¿El otro Jonathan? ¿La cerveza? ¿O el mismo Jonathan? El mismo Jonathan. Pero nosotros siempre le echamos la culpa a otro. Por eso dije al principio que nosotros nunca tenemos la culpa. Siempre buscamos echarle o trasladarle la culpa a otra persona o hasta incluso al mismo Dios. Porque incluso nosotros mismos, como ciudadanos del reino, le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo, a Satanás. He escuchado mucho, ay, un espíritu de adulterio que me... Mentira, fuiste tú mismo. Entonces, sí podemos resistir la tentación. Los malos deseos van a seguir allí porque no somos perfectos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y quiero, como el ser humano, de pronto esto que yo estoy hablando aquí, le entró por aquí, ya se le salió cuando salgan de ahí. Pero quiero hacer algo más visual. Sí, la Biblia nos dice que somos como vasos, ¿verdad? Y entonces depende cómo lo llenamos. Aquí estamos nosotros. Aquí va los malos pensamientos. No, está bien. Bueno, por favor. Los malos pensamientos. Allí están los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, los falsos testimonios que son las mentiras y las blasfemias que son las calumnias. Pero Dios, Pirri nos decía que nos limpió. Nos hizo santos, nos hizo perfectos, ¿verdad? Dios tiene el poder para limpiarnos a través de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Cómo podría una persona diferenciar entre una tentación por los deseos de su propia carne y uno en la que está siendo atacado por Satanás? Muy bien. Primero, tenemos los malos deseos son de nosotros. La tentación viene de Satanás. Entonces, uno mismo no se va a tentar. Aquí la forma gramatical como está diciendo que es algo pasivo, que viene de fuera. Entonces, tú tienes que filtrar todo por la palabra de Dios y no dejarte llevar por eso. Hay veces nosotros vemos algo muy bonito y resulta que no viene de Dios sino de Satanás. Una vez me tocó dar una consejería a una hermana, trabajaba en la industria petrolera y le habían ofrecido un puesto, ella era administradora y le iban a pagar un sueldazo de 6 cifras, pero tenía que maquillar los reportes administrativos y ella estaba en ese dilema. Y ella fue, yo le dije, ve, Pablo en Romanos 5:11, me recuerdo, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. Entonces,
Eso es lo que tenemos que nosotros ver. Dice primera de Juan, en el capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, refiriéndose a Jesucristo. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar eso? En oración y en la lectura de la palabra. Siempre se resume eso. Y quiero hacer una propaganda. El domingo pasado me regalaron esto. Los hermanos allá, Dani me lo regaló de la iglesia del Parkway. Esto es versículos para memorizar durante todo el año. No por cierto, no he empezado, Dani, a memorizarlo. Pero vean. Si hay alguien atrasado, no eres tú. No has empezado, pero ya te sabes la mitad. Pero vean, esta es una buena idea. A finales de diciembre o a principios de año siempre hacemos metas y tal. ¿Por qué? Bueno, fuera, todavía estamos a tiempo. Hacer, bueno, una meta. Oye, este año me voy a aprender mensualmente un versículo o un pasaje. Al final ya son 12. Mensualmente. Oye, ¿se puede? Hay tiempo. Sí, sí se puede, tenemos, pero no tenemos tiempo. Así como yo no he tenido tiempo para empezar a memorizar los versículos, siempre decimos que para Dios no hay tiempo, para la palabra de Dios no hay tiempo, para la oración no hay tiempo. Pero para las cosas del mundo que nos tientan, sí, tenemos todo el tiempo del mundo para esas cosas. Entonces, sí que los animo a que... Voy a ver si me prende esta semana uno que sea Dani. No se vale escoger uno que ya se sabe. Entonces, vean, para ir finalizando, las tentaciones están ahí y van a venir las tentaciones. Aquí no está diciendo Santiago, si es que tienes una tentación, sino que dice cada uno o alguno, refiriéndose a todos, vamos a tener tentaciones. No dejes que las tentaciones alimenten tus malos deseos y den a luz el pecado y te hagas merecedor de la muerte. Lee, escudriña, memoriza, practica la palabra de Dios. Ora. A Dios le encanta que nosotros dependamos de Él. Le encanta. Porque Dios da y da a manos llenas. Generosamente, con liberalidad, como dice más atrás en este mismo capítulo. Entonces, primero, no le eches la culpa a Dios. Y tampoco a Satanás. Porque Satanás está ahí riéndose de eso. Que tú le echas, ¿qué le va a hacer a eso que nosotros le echemos la culpa? No lo afecta para nada. Pero a ti y a mí sí nos afecta. Entonces, hermano, como diría un presidente venezolano, manos a la obra. Oremos. Padre, queremos darte la...